Shalom, Parashat Shemot. Esta semana comenzamos la lectura de un nuevo libro de los Hamishah Hubshei Torah, de los 5 libros de la Torah, que es el libro de Shemot. Ese es el nombre con el cual se lo conoce actualmente, Shemot. Sin embargo, probablemente muchos deben saber que los libros de la Torah, me refiero a los 5 primeros libros del Tanaj, tienen otros nombres que fueron dados por nuestros sabios. De esta manera, por ejemplo, el Sefer Bereshit es llamado por los sabios Sefer Yetzirah, el libro de la creación. El Sefer Shemot es llamado en algunos Mekorot, en alguna fuente, como Sefer HaGeulah o Sefer Sheni. Tenemos el Sefer Vaikra, que se lo llama actualmente así, que es llamado por los sabios Torat Kohanim, Sefer Bemitvar, llamado así actualmente, y recibe otros nombres como Humash Pikudim, el libro de los números, y el Sefer Devarim, el último de los libros de la Torá, también recibe el nombre de Mishneh Torah, o sea, de la repetición de la Torá, y tiene cada uno de estos nombres utilizados por los sabios, tiene una profundidad y tiene una explicación que en su debido momento debe ser estudiada. Sin embargo, nos atenemos ahora a el libro que aparece en el orden de los libros de la Torá como el segundo libro, el Sefer Shemot. Y es imposible entender el Sefer Shemot, este libro, y quiero hacer acá una pequeña introducción antes de tocar algunos de los múltiples temas que la Parashá, la primera de este libro, del segundo libro, es imposible entenderlo si no hemos captado, no hemos entendido en Amkut, en profundidad, lo que significó el Sefer Bereshit. Todos sabemos y conocemos superficialmente los temas sobre los cuales el Sefer Bereshit habla: la creación, los Avot, la venta de Yosef, Israel en Egipto. Sin embargo, si nosotros tratamos de profundizar un poco más en la Maut, en la esencia de lo que significa el Sefer Bereshit, nos vamos a encontrar con una sorpresa bastante grande. Y es el siguiente hecho. Akadosh Baruj Hu se manifiesta, o sea, Hashem, se manifiesta en el Sefer Bereshit como Boré Olam, o sea, como el creador del mundo. Y en hebreo, la palabra Olam, que nosotros la traducimos por mundo, proviene de una raíz que en hebreo también significa desaparecer, lehi alem, o sea, no estar. ¿Y esto por qué? Porque el mundo, la naturaleza, lo que conocemos como la creación, oculta a su creador. O sea, Hashem Yitbaraj, cuando él crea el mundo, al crear el Olam, se ocultó en él. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros contemplamos el mundo, la naturaleza, todo lo que ocurre dentro de la naturaleza desde un punto de vista objetivo, en ninguno de estos lugares vamos a encontrar a Hashem. Es así. En una primera vista, de una forma muy primaria, que es finalmente como el mundo se maneja a nivel científico, no encontramos en ninguna de las leyes naturales a Hashem. Si yo tomo una piedra y esta piedra cae, la explicación que conocemos y que todo el mundo sabe y que es verdad, porque finalmente sobre estas leyes es que el mundo está construido. El mundo material está construido, se llama la ley de la gravedad. Y por lo tanto, cuando una manzana cae de un árbol hacia la tierra, es porque hay un hok, hay una ley, que esta ley se llama la ley de gravedad, y no es porque Akadosh Baruj Hu haya tomado la manzana y la haya tirado sobre la cabeza de Newton. Es muy simple que una persona que no acepta la existencia de un ser superior, en cualquiera de las definiciones que esto tiene, ateísmo, agnosticismo, etc., cuando ve la naturaleza tampoco lo va a ver, porque simplemente la naturaleza lo oculta. En una primera visión, todo lo que ocurre en la naturaleza tiene una explicación dentro de la propia naturaleza. O sea, es como si fuese un masaj, una cortina, una pantalla que, para poder ver quién aplica, quién crea esa ley, quién crea esa
rutina natural que nosotros conocemos como las leyes positivas, se necesita correr la cortina. Y en el Sefer Bereshit, la creación del mundo significó justamente la Astará, o sea que Akadosh Baruj Hu se oculta dentro de ese mundo que él creó. Enseguida vamos a explicar también lo que esto significa. La venida de los Abot, de una u otra manera, a pesar de que ellos quieren correr ese Olam, quieren tratar de ingresar más allá de lo que a primera vista se ve, y finalmente lo hacen, los símbolos son muy evidentes, que en Abraham mismo, Itzhak excavando pozos, o sea, buscando la profundidad, aquello que está más abajo de la tierra, Jacob vino con sus escaleras con las que él sueña y los ángeles. Él trata de buscar más allá de lo que normalmente se ve, porque lo que normalmente se ve es el Olam, y el Olam, Ma'alim, oculta al Creador. Esto es lo mismo, la misma idea que está presente en el hecho de que la primera letra con la que comienza el Sefer Bereshit es la letra Bet, no la Aleph, porque la Bet oculta la Aleph, o sea, la Bet, que es la letra que indica la dualidad, que indica el dos, o sea, que hay una cosa y hay otra, está después de la primera letra, que es la letra Aleph, que simboliza, todos sabemos, a Kadosh Baruj Hu. La letra Aleph es la combinación de dos letras, que es la letra Yud, que se escribe por encima del Kav, de la línea que lo cruza, forma diagonal, vale 10. Esta línea que cruza en la letra Aleph vale 6 y la Yud que está escrita debajo vale 10. Tenemos en total 26, que es la gematria del Shema Vaya Baruj. Entonces, si partimos de esta premisa, si partimos de este pensamiento, que en el Sefer Bereshit la presencia de Kadosh Baruj Hu está oculta hasta tal punto que Hashem le va a decir a Moshe que a los Sabot, incluso a los Sabot, lo que no me manifesté con el Shema Havaya, con el nombre de creador, con el nombre Mauti, que expresa justamente la Havaya, o sea, la existencia, que ese es el nombre de Akadosh Baruj Hu Yud Kei Vav Kei. Esto en el Sefer Bereshit. Sin embargo, en el Sefer Shemot las cosas cambian. En el Sefer Shemot hay Itgalut, hay una teofanía, o sea, Hashem se presenta. Podemos tal vez aludir, bueno, pero también hubo presencia en el sentido de que los Abot fueron profetas, Najón, pero fueron experiencias personales, normalmente fruto del trabajo personal. En cambio, acá, en el Sefer Shemot, en la entrega de la Torah del Sefer Shemot, está la salida de Egipto, donde hay una presencia muy evidente en contra del Olam, o sea, el Olam tiene que funcionar con una cierta legalidad, y esa cierta legalidad hace que el agua sea H2O, y que de pronto no se transforme ese H2O en sangre. Si es así, entonces quiere decir que esa masaj, esa pantalla, esa cortina que llamamos Olam, Pitón se está rompiendo y está apareciendo el que está detrás. Entonces, todo el Sefer Shemot, a diferencia del Sefer Bereshit, es la forma en que Hashem se está manifestando, Akadosh Baruj Hu se está presentando, y normalmente lo hace rompiendo el Olam, hasta el punto final en que lo divino, Kadosh Baruj Hu, se presenta a Israel y les entrega la Torah de manera real y personal, ¿bien? Que es lo que ocurre en Har Sinai. Las demás cosas que contenemos también, que están presentes en el Sefer Shemot, lo muestran de manera bastante evidente, que es la construcción del tabernáculo, o sea, la presencia constante del que se revela y que nos va a acompañar a través del desierto, después en Eretz Israel, etc. O sea, que Hashem está. A diferencia del Sefer Bereshit, que es la creación del Olam, podemos decir que el Sefer Shemot es la presencia del Mishkan. Mishkan en hebreo quiere decir tabernáculo, así lo suelen traducir, es un lugar para habitar, para el Ishkon, que finalmente va a ser el Bet HaMikdash, el templo, cuando Am Israel ingresa en el Eretz Israel. Esta diferencia entre los dos libros muestra justamente el punto de reflexión desde el cual yo quiero comenzar a explicar el Sefer Shemot. Y me refiero a qué línea quiero tomar, que es la siguiente. Si nosotros
meditamos, reflexionamos sobre los nombres que los libros tienen, y también los actuales, más aún los actuales que utilizamos hoy, nos vamos a dar cuenta que todos expresan de una u otra forma la expresión, el hablar. O sea, de una u otra forma es un dibur, es un hablar. No es una presencia en el Sefer Bereshit, lo que sí es en el Sefer Shemot, pero sigue siendo un dibur. ¿Por qué? La palabra Bereshit, sabemos, significa en el comienzo, no significa hablar. ¿Jo? Sin embargo, los sabios ya nos han enseñado que con 10 Ma'amarot, con 10 formas de hablar, Akadosh Baruj Hu creó el mundo y Bereshit es la primera de todas. ¿Okay? O sea que Bereshit también es una forma de decir dibur, hablar. El Sefer Shemot está de forma muy clara que la palabra Shemot significa nombres. ¿Qué es lo que es el nombre? ¿Qué es el Shem? El Shem es la expresión máxima del dibur, porque es lo que califica, lo que define, lo que identifica, y eso se hace justamente hasta el dibur. Cuando yo llamo a una persona, decimos Vaikra Shemo de Israel, va a ser llamado su nombre en Israel, o sea que los demás Yehudim lo van a llamar, van a hablar con él. Cuando hablen con esta persona, lo van a hacer a través de un código. Ese código es que se llama Shmuel, se llama Ariel, se llama Haim, etc. Entonces Shemot es la expresión máxima del dibur. También Vaikra, que es llamar. Llamar es hablar. Una forma diferente de comunicación, pero es hablar. El Sefer Bemidbar dice, vaya a ver, que Akadosh Baruj Hu habló. Y finalmente el Sefer Devarim Elu HaDevar, estas son las palabras, las cosas, las palabras. O sea, que la palabra se transforma en algo concreto, que después también va a ser una cosa. O sea, todo el Humash, desde el principio al fin, trata del dibur, trata de la forma en que Hashem Itbaraj habla. Y por supuesto son formas diferentes de expresarse. Si vamos a partir de este punto, obviamente los 10 Ma'amarot con los que Akadosh Baruj Hu creó el mundo, las 10 formas de hablar, tenemos después en grupos de 10 Makot, 10 golpes que de una u otra manera y más bien en forma profunda significa justamente el hablar a la naturaleza para que ésta actúe de manera distinta y que el olam, la cortina esta, vaya como teniendo unas ciertas rupturas, ¿no? Para poder ingresar una luz o para que ingresemos nosotros a esa otra dimensión de la luz donde está el quien hizo todo, que finalmente se va a transformar en Aseret Adibrot, los 10 mandamientos en Arsinai, que ya es la presencia constante del que crea el mundo dentro de Am Israel, en el Mishkan, que nos va a acompañar. O sea, el Dibur está presente desde el primer Dibur de la creación hasta el Dibur concreto en que Hashem ya habla de manera revelada a Am Israel. Sin embargo, acá tenemos un punto en el que hay que reflexionar. Nosotros podemos preguntar si el dibur de Akadosh Baruj Hu es un dibur libre o no. Hovshi o no Hovshi, libre o no. ¿A qué me refiero? O sea, Akadosh Baruj Hu podría haber creado el mundo, podría no haberlo creado, obvio. Podría haber creado el sol o podría haber creado otra cosa, también es obvio. Eso quiere decir que todo lo que está escrito en el Maaseh Bereshit Vaidaver es algo voluntario. O Vayomer está escrito en la creación. Vayomer Elokim yehi or, dijo Hashem que haya luz. O sea, es todo voluntario. Es un dibur que es voluntario de una entidad que es Hofshit para decirlo o para no decirlo. Nosotros tenemos un texto en que lo dijo, pero es posible pensar que podría no haberlo dicho o haberlo dicho de otra forma. Entonces entendemos que el dibur de Hashem es un dibur Hofshi, es un dibur libre, es una expresión, es un habla libre. Sin embargo, curiosamente, esta habla libre lo que causa es legalidad. Dice Akadosh Baruj Hu, Yehi Or, que haya luz, y hubo luz. Dice Akadosh Baruj Hu que produzca la tierra vegetación, produce la tierra vegetación. Y después esta vegetación comienza a continuar su existencia dentro de una legalidad natural que son leyes. No olvidemos que el Olam oculta justamente al Creador. ¿Por qué? Porque el Creador es una voluntad libre y la naturaleza es una expresión legal, o sea, no libre. O sea, no existe libertad
en una piedra que tiene que caer porque existe gravedad, no hay libertad en ese ente material para actuar o reaccionar frente a cierta situación de otra manera que no sea como Akadosh Baruj Hu lo creó desde un principio. Eso quiere decir que el ser libre, Hashem, crea un mundo que es abdut, que es esclavitud, porque la legalidad es esclavitud. ¿Eh? No en el sentido terrible del término que se está azotando a alguien, entre comillas puede ser que también sea así, sino en el sentido de que este alguien está enmarcado en un círculo de posibilidades que son mínimas para poder continuar, pero que justamente debido a esas posibilidades que continúa es la legalidad que se transforma en ley natural. Entonces, el ser libre, Hashem, crea un mundo que es esclavo. Existe solamente un prat, un detalle dentro de ese mundo que no ingresa por completo dentro de este mundo legal, dentro de este mundo de esclavitud a la naturaleza, que es el ser humano. El ser humano es el único ser creado dentro de la creación. No estamos hablando acá de cuando hay situaciones en que pueden haber legalidades que no se cumplen bajo diferentes circunstancias porque las circunstancias cambiaron, entonces la gravedad no existe en el espacio exterior, pero se cambió se cambió el meimad de la dimensión, entonces allí hay otra hukiyut, hay otra legalidad. Pero a nivel clarí general, el único ser que tiene la posibilidad de poder negarse a ser parte de una legalidad es el ser humano. Si bien no de una legalidad natural, porque no volamos y no atravesamos murallas y aunque deseamos muchas cosas, no las podemos hacer. Pero sin embargo, si ustedes perciben, los seres humanos no necesariamente tendemos tanto a tratar de quebrar las leyes de la naturaleza, sino más bien a través de nuestra voluntad queremos de alguna manera controlarlas. Pero en el punto de vista moral, ético, el ser humano es total y absolutamente libre de optar por un sistema o por otro, o por ninguno. ¿Bien? Es un poco extraño porque ninguno camina en su sistema. Pero esto nos enseña entonces que de toda la creación solamente el ser humano es el único que ha podido construir un mundo, que ese mundo no está supeditado de manera total y completa al olam, al mundo de esclavitud que creó el único ser que es libre. Y esto justamente nos lleva al punto siguiente, es que si nosotros vemos en la historia de la humanidad antigua, ¿qué fue lo que construyó el ser humano? El punto más alto que el ser humano construye para manifestar justamente esa posibilidad que él tiene de rebelarse en contra de cierta legalidad, ya sea moral o ya sea en otros puntos, ese punto más alto es un imperio, el primero que dio el sello a todos los imperios, el reino que dio el sello a todos los reinos, la cultura que dio el sello a todas las culturas. Eso es Egipto. Egipto es la Pisgah, es el punto más alto al que el ser humano libre pudo llegar para construir una sociedad. No existe otro antes, ni existió otro a esa altura como Egipto. Existieron muchos, pero a ese punto, y en ese punto de inflexión tan sutil de construir una cultura, que esta cultura de una u otra manera representa la posibilidad del prat ese, del detalle ese que hay dentro de la naturaleza de poder no cumplir la legalidad, es justamente Egipto. Y curiosamente, la Torá llama a Egipto Beit Avadim, la casa de los esclavos. Una paradoja, porque si estamos diciendo que es la cultura que más logra llegar en el desarrollo para rebelarse en contra de la legalidad de la naturaleza, cómo ellos se transforman finalmente en esclavos, hasta tal punto que los Midrashim cuenta que de Egipto nadie podía salir, ningún esclavo podía salir de Egipto. Entonces hay algo acá muy paradojal. Esto nos quiere enseñar que la naturaleza humana, Egipto, cuando diviniza
la posibilidad de ir en contra de la legalidad imperante en el mundo, ya sea a nivel simple o ya sea a nivel más complejo, como los niveles morales o religiosos, el creer en monoteísmo, cuando esto ocurre, la persona en vez de liberarse, se está esclavizando. O sea, en vez de sentir que está creando algo para progresar, progreso, una palabra muy común últimamente, lo que está haciendo es justamente volviendo y cayendo en una abdut, en una esclavitud mucho más profunda incluso que la esclavitud primera que crea Hashem cuando crea la legalidad en el mundo. Y justamente hubo una posibilidad de poder redimir, entre comillas, a Egipto, sacarlo de ese mundo de abdut, de esclavitud en el que él mismo se puso, a través del hecho de que tuviera un contacto con el pueblo que no es esclavo de esclavos, sino el pueblo que es esclavo de Hashem. O sea, si nosotros nos planteamos una vida de libertad o libertinaje, como queramos llamarlo, libertinaje es una palabra meguná, es una palabra peyorativa para que utilizan normalmente personas de tendencias conservadoras para poder descalificar a ciertas tendencias más menos libertarias, lo que también es una duda si lo son o no, pero también las tendencias conservadoras son una duda si conservan o no conservan. Eh, Precisamente el roce de un pueblo que quiere supeditarse a la legalidad creada por Hashem con respecto a un pueblo que quiere rebelarse en contra de esa legalidad, creando una legalidad distinta, que es la cultura egipcia, una esclavitud diferente a la esclavitud que Hashem propone, ese contacto tendría que haber dado frutos también en el mundo exterior, o sea, también tendría que haber dado frutos dentro de Egipto. Y vemos que eso no ocurrió. Como esto no ocurrió, fue necesario que Am Israel saliera de Egipto. O sea, ¿qué estamos diciendo? El galut, el exilio en Egipto, tenía una doble finalidad. Una finalidad que el Sod, las explicaciones al pie Kabbalah, nos dicen que había que corregir en la raíz misma de lo humano, y eso lo tenía que hacer Am Israel a través de una serie de procesos que llamamos sufrimientos. Pero esto también tendría que llevar a que el lugar donde se fraguaba, el Kur Barzel, la fragua de hierro que es Egipto, donde se fraguaba el pueblo, hiciera que también Egipto se elevara. O sea, que Egipto también retornara a la familia de de los pueblos esclavos de Hashem y no esclavos de ellos mismos. Lamentablemente esto no ocurrió. Yosef lo intentó, como vemos en la parashá de los últimos parashiot del Sefer Bereshit. Dividió Egipto, hizo que los egipcios se circuncidaran, hizo una serie de revoluciones monetarias, culturales, pero no se consiguió que Egipto pudiera abandonar esa posición de rebeldía que lo único que les trajo fue esclavizarse. Y más aún, cuando ellos se sintieron agredidos, cuando se sintieron que estaban en una situación digamos, de falta de fuerza frente a un elemento extraño que poco a poco estaba corroyendo, estaba como construyendo otra cultura dentro de la de ellos mismos, o sea, cuando se dieron cuenta del roce cultural tan profundo con el pueblo de Israel, deciden combatirlos, eliminarlos. Mucho tiempo, poco tiempo, hay discusión entre los jajamín, pero ese no es el punto. El punto es que al sentir que ellos no estaban saliendo de su medio, vieron al otro como algo hostil. Y esto es muy lógico, pero muy lógico, que cuando yo estoy dentro de una sociedad que camina hacia un punto y veo un grupo normalmente minoritario que camina hacia otro lado, o sea, para mí lo siento como algo hostil, algo que está poco a poco carcomiendo las raíces de mi propia cultura. Y obviamente lo persigo, lo destruyo, lo quiero eliminar.
Es como si fuese como una especie de virus. O sea, es algo lógico lo que ocurrió. Entonces podemos decir si fue lógico, entonces ¿por qué Hashem los castiga? Es porque hicieron más de lo que tendrían que haber realizado para autodefender su cultura. En forma simple, entonces, la introducción al Sefer Shemot es el roce que tenemos entre la posibilidad de entender el Olam como el mundo que Hashem crea con cierta legalidad frente a una cultura que quiere destruir esa legalidad supuestamente para realzar la libertad humana, aunque al realzar la libertad humana lo que están haciendo es esclavizándose. Esa paradoja es una paradoja constante y existente. Frente a eso está el pueblo judío, que va a tomar el Dibur de Hashem, lo va a sacar de Egipto, lo va a elevar al monte Sinaí, y allí se va a encontrar con la presencia de Akadosh Baruj Hu directa para formar como una especie de pareja. Esta pareja es la que de ahora en adelante va a hablar al Olam y va a ser la manifestación del Dibur de Hashem a través de Moshe, a través de sus profetas, a través de sus sabios, a través de la Jochma, de la Torah. Besrat Hashem, vamos a ir caminando en estos caminos y a comprender esta forma en que se encontraron las dos culturas que tal vez son las más eh, importantes al nivel de que han dejado un Roshem, han dejado una impresión en todo el mundo desde entonces y hasta ahora, que es la cultura de los egipcios, con lo que ya expliqué, y la cultura de Israel con la sumisión a Kadosh Baruj Hu.